un saludo especial en nombre de Udry Capacitaciones. Sean ustedes bienvenidos a otro video de entrenamiento y capacitación. Para hoy, quemaduras. Bueno, muy bien, las quemaduras son una lesión de los tejidos a causa de varias sustancias. Pueden ser sustancias químicas, puede ser electricidad, puede ser radiación, líquidos calientes, vapores, llamas directas por incendios, gases, que generan una lesión en la integridad de la piel, no como el caso de una herida que es localizada, sino puede ser de manera dispersa y continua. Hagamos una revisión primero por la anatomía de la piel. Entonces recordemos que está la epidermis, la dermis y la hipodermis. Entonces acá tenemos el cabello, las glándulas sebáceas que van en orden. Acá vemos las terminaciones nerviosas, todo ese par de sistema nervioso termina debajo de las glándulas sebáceas, las glándulas sudorípadas, tejido celular subcutáneo y los vasos sanguíneos. Entonces, cabello, glándulas sebáceas, terminaciones nerviosas, los nervios, las glándulas sudorípadas, tejido celular subcutáneo, vasos sanguíneos. Epidermis, dermis y hipodermis. Entonces, acá es muy importante conocer las características anatómicas de la piel para entender y saber en relación a cómo se presentan las quemaduras. Las quemaduras se clasifican por diferentes maneras. Hay diferentes formas de clasificar y distribuir las quemaduras. La primera, quemaduras por profundidad. Entonces, cuando hablo de quemaduras por profundidad, hablo de que hay quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado inicialmente. Pero ya vemos otra, división que tenemos. Las quemaduras de primer grado son aquellas donde se afecta directamente la epidermis, la primera capa de la piel. Son bastante dolorosas, teniendo en cuenta que generan una sensación de ardor y quemadura permanente. Son aquellas donde los pacientes incluso se terminan con quemaduras sin darse cuenta fácilmente, como quemaduras solares, por radiación, por leve contacto con elementos de alta temperatura o cualquiera de los agentes que generan quemaduras. Estas quemaduras son las que podemos observar donde hay un gran enrojecimiento de la piel. Vienen las quemaduras de segundo grado. Las quemaduras de segundo grado ya afecta la dermis y son esas quemaduras donde se forma la ampollita. Esa ampollita que se forma generando esa condición muy específica en las quemaduras de segundo grado. ¿Pero qué es esa ampollita? Cuando se genera la ampollita es porque hay una acumulación de líquido, que ese líquido es protector y autorrefrigerante de la quemadura. De lo que nos está diciendo es que el cuerpo está buscando proteger el área quemada, aumentando la cantidad de líquido que hay en el área para evitar la deshidratación localizada y además evitar el aumento de temperatura por una condición de refrigeración. Esa ampollita debe estar, pero las primeras 6 horas. Las primeras 6 horas debe estar porque inevitablemente es como el primer momento de control, pero pasadas 6 horas ese líquido que está acumulado en la ampolla se vuelve infeccioso, se vuelve un caldo de cultivo. Entonces 6 horas después hay que hacer debridación, romper la ampollita, retirar el líquido, retirar la piel muerta y hacer la curación respectiva para evitar que se vaya a generar una infección. Entonces, para que lo tengamos presente en las quemaduras de segundo grado. En las quemaduras de tercer grado vemos que se afecta la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. En este caso ya hay una profundidad de la lesión. Son esas lesiones mucho más profundas, mucho más grandes y sobre todo son indoloras. ¿Por qué son indoloras?
Recuerda cuando vimos la parte de anatomía, los tejidos nerviosos están más abajo. Entonces, como el tejido en el sistema nervioso, la terminación nerviosa, fue afectada, la sensación de dolor disminuye o desaparece incluso por completo. Entonces son generalmente quemaduras indoloras. Entonces no significa que porque no haya dolor, no es grave la quemadura. Hay una clasificación donde compromete unas que, digamos que en algunos textos no está muy documentado, algunas academias, algunas escuelas no la reconocen, que son las quemaduras de cuarto grado. Entonces, mira, aquí tenemos en el primer grado la epidermis, segundo grado la dermis, tercer grado la hipodermis y cuarto grado incluso compromete huesos. Cuando hablamos de la de cuarto grado, generalmente la relacionamos con quemaduras de orden eléctrico. Son esas quemaduras profundas que hay momentos en que ni siquiera la integridad de la piel de la manera externa se ve afectada, sino que estas a veces se dan por un contacto en el caso de electricidad, donde terminan generándose daños y quemaduras de órganos internos sin evidencia externa, quemaduras eléctricas. Es muy importante que en las quemaduras eléctricas tengamos unas condiciones de valoración muy importantes, que las vamos a ver más adelante, y es que en todo paciente con quemadura eléctrica hay que tomar radiografía de tórax, ecografía abdominal, ecografía renal y electrocardiograma. Y algunos pacientes incluso hay que tomarles TAC. ¿Por qué? Porque las condiciones de las lesiones profundas son muy posibles y las consecuencias son muy graves si no las detectamos a tiempo. Paciente con descarga de energía, electrocardiograma para descartar alteraciones del ritmo cardíaco y lesiones en órganos internos. La siguiente clasificación que nosotros vemos para las quemaduras son las quemaduras por la extensión. Entonces, la primera es la profundidad y la segunda la extensión. En esa utilizamos una fórmula que se ve muy comúnmente, vamos a hablar especialmente más en adultos que en niños, pero pues igual también aplica en niños, y es la fórmula del 9. Entonces la cabeza vale 4.5 en la parte anterior, 4.5 en la parte posterior, el tórax vale 9% en la parte anterior, 9% en la parte posterior, abdomen 9%, región dorsal 9%, brazos 4.5% en la parte anterior, 4.5% en la parte posterior, piernas 9% anterior, 9% posterior y genitales el 1%. Entonces, para sumar, cabeza equivale al 9%, tórax anterior 18%, tórax posterior 18%, brazos 9%, piernas, extremidades inferiores 18% cada una, sumado anterior y posterior, genitales un 9%. Hay una técnica y es que la palma de la mano que equivale al 1%. Entonces con la mano podemos decir más o menos cuánto podemos calcular en porcentaje de quemadura. Clasificación por extensión. La otra clasificación que se da es por localización. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver el grado de lesión y las áreas afectadas. La parte de la vía aérea, importante. Las quemaduras en la vía aérea tienen un patrón de consideración importante de afectación vital porque compromete la ventilación del paciente. Es que es una quemadura del 2%, pero es en la boca, en la vía aérea, en la nariz. Obviamente esa afectación, aunque es de un porcentaje menor, de un grado de 1, segundo o peor un tercer grado, cuarto grado, inevitablemente tiene una consideración importante en consideración que están afectando la vía aérea. Quemaduras a nivel geniturinario. La parte genital también son quemaduras de alto compromiso y sobre todo que generan una posibilidad altísima de infección. Quemaduras en la palma de las manos también tiene una condición sobre la funcionabilidad. Si usted tiene quemadas las manos, pues inevitablemente va a tener una condición de dificultad para la manipulación de elementos. Por eso incluso los bomberos, cuando vamos a verificar temperaturas, necesitamos hacer un contacto, lo hacemos es con la parte dorsal de la mano y no con la palma, de tal forma que en caso de que se presente una quemadura, no genera dificultad para el agarre, porque no se va a ver afectada la palma que la genera el agarre. Otro índice
clasificación de la quemadura es el índice por clasificación de gravedad. Y existe una fórmula que es la fórmula de Garces. Y esa fórmula está dividida en mayores de 20 años y menores de 20 años. Entonces miremos, por ejemplo, la fórmula viene establecida de la siguiente manera. Primero, la edad más el porcentaje de superficie corporal quemada. Entonces nosotros decimos que si el brazo se quemó aquí el 4.5% y la cabeza, el frente 4.5%, la superficie de quemadura del paciente equivale al 9%. Por el grado de quemadura, si es de primer grado, segundo grado, tercer grado o cuarto grado. Y hacemos esa conversión matemática. Si es menores de 20 años, la fórmula viene similar, con la diferencia que comienza con 40, que es una constante, menos la edad, más el porcentaje de superficie corporal quemada por el grado de la quemadura. Y eso nos va a dar unos valores. Entonces esos valores nos van a dar un índice de pronóstico, es decir, qué tan grave está mi paciente, o sea, qué tan complicado puede estar. Si el porcentaje y la suma que nos da esta fórmula nos va a dar de 21 a 40, el paciente tiene un riesgo vital muy bajo. Si nos da de 41 a 70, tiene un pronóstico moderado, sin riesgo, salvo que el paciente tenga una complicación adicional. Por ejemplo, los pacientes politraumatizados, aparte que tiene una quemadura, tiene una fractura, tiene un trauma craneoencefálico, tiene un trauma de abdomen, pues obviamente son comitantes para que el grado de complicación sea mayor. De 71 a 100, paciente grave, probabilidad de muerte, de sobrevida en un 30%, mayor a un 30%. Y de 101 a 150, pacientes con un pronóstico de vida de una mortalidad entre el 30 y el 50%. Es decir, delicadísimo, crítico. Y cuando hablo de mayores 150, la mortalidad está por encima del 50%. Entonces en la clasificación de gravedad estaría leve, moderado, grave, crítico, excepcional, que en algunos textos aparece fatal. Entonces grave, moderado, crítico o fatal, y también lo pueden encontrar como excepcional, que es una clasificación. ¿Cómo se aplica la fórmula? Entonces, bueno, hagamos un ejercicio entonces acá. Fórmula de Garces, ya tenemos que mayores de 20 años y menores de 20 años. Entonces vamos a colocar el caso. Paciente de 35 años. Tiene una superficie corporal de quemadura del 48% y tiene un segundo grado de la quemadura. Entonces, 35 años, aplicamos la primera fórmula porque aplica para mayores de 20 años. Aplicamos la primera fórmula porque aplica para mayores de 20 años. Decimos 35 años más 48%, que es su porcentaje de superficie de corporal quemada, por el 2, que es el segundo grado de quemadura. Nos da un total de 166. Si yo llevo a la clasificación de Garces, nos va a decir que el paciente tiene 150 puntos, es decir, una muerte posible de mayor al 50% y una sobrevida excepcional, fatal. Este paciente tiene una alta posibilidad de morir. Miremos otro ejercicio. Paciente de 2 años. Entonces este nos aplica para menos de 20 años, ¿cierto? Entonces colocamos, tiene paciente de 2 años con un 15% de superficie corporal quemada de segundo grado. Entonces cogemos 40, aplicamos la fórmula de menos de 20 años, 40 menos 2, más 15 por 2, nos da 106 este ejercicio. Quiere decir que el paciente está entre 101 y 150, el paciente está crítico. Con eso nosotros también nos va a servir para clasificar si el paciente le doy un trias verde, un trias rojo o un trias amarillo. Si nos vamos a la fórmula, todos los pacientes que estén crítico hacia arriba los podemos colocar como rojos. Incluso el de sobrevida, paciente con una sobrevida excepcional, puede ser negro, crítico no recuperable o con una posibilidad muy corta de vida. También para que lo tengamos presente para la clasificación de trias. Otra condición que hace que se clasifiquen las quemaduras o hay que relacionarlas son el agente causal. Entonces, frente al agente causal vamos a encontrar el fuego, por llamas directas, por metales, cuando yo tengo contacto con metales, cojo elementos calientes,
por gases y vapores, eléctricas, descargas eléctricas, y ojo con las eléctricas, porque la gente dice, no, es que yo estoy acostumbrado a coger electricidad, solamente utilizo la de 120, yo cambio los cables así. No, una cosa son los voltios y otros los amperios. Entonces, para que tengamos presente, no voy a entrar en detalle en esta explicación, pero no exime de que sea una de 120 voltios que no sea grave. Es tan grave como cualquier otra condición de descarga eléctrica. La luz solar, las físicas están dadas por raspones, abrasiones, por condiciones donde hay contacto directo con un elemento caliente, también como las metálicas, radioactivas y los agentes químicos, que hoy en día se ve muchísimo eso desafortunadamente con las agresiones por agentes causales por agentes químicos. Entonces aquí vemos un cuadrito, por ejemplo, los líquidos calientes están dentro de un 57% de probabilidad. Tenemos un por ciento por las químicas, un 3% por lo que tiene que ver por pólvora, electricidad un 4%, fuego directo un 16% y las de contacto un 18%. Entonces ahí vemos como ese grado. Entonces des en cuenta que los líquidos calientes juegan un papel importante, sobre todo con los niños, ¿no? Los niños que entran a la cocina, la mamá que quiere meter al niño a la ducha y no previamente mira la temperatura del agua, lo quiere meter a la tina y no mira la temperatura del agua, el niño que está desayunando y se toma el chocolate caliente, vierte el chocolate en la cavidad torácica, en fin. Entonces estas quemaduras por líquidos calientes juegan un papel importante en las condiciones de agentes causales. Fisiopatología. ¿Cómo se da la ruta de la quemadura? Entonces las quemaduras, ahí es importante, primero generan un dolor por calor importantísimo, generalmente tienen que ver con esa sensación de quemadura, esa sensación de dolor. La radiación genera una inflamación local, a su vez hay aumento de la permeabilidad vascular, es decir, por eso es que se rompen las ampollitas y se generan las ampollas. Liberación de sustancias de reacción inflamatoria, hay una inflamación sistémica, genera una trombosis, rompimiento de pequeños coágulos que se pueden generar y daño incluso de rompimiento de sustancias líquidas como la hemoglobina. Éstasis microvascular, como que la sangre tiende a detenerse. Adicionalmente hay un edema intersticial celular, que es la gran inflamación. Shock hipovolémico por pérdida de líquido. ¿Pero por qué shock hipovolémico? Claro, porque usted está perdiendo líquido que debería estar en el espacio intravascular, debería estar en el intersticial y se pasó en el intracelular, perdón, y se pasó al intersticial. Entonces, pérdida de líquidos. Hipoxia tisular por disminución a nivel oxígeno y a razón de la lesión que se da en la hemoglobina. Vasoconstricción por agregación plaquetaria, entonces como que se cierran los vasos para protegerlos de las lesiones causadas por la quemadura, y una muerte celular. Es decir, hay una cadena de situaciones que complican al paciente, sumados al porcentaje, sumados a la profundidad, sumados a la rapidez del agente causal. Por ejemplo, en las quemaduras de orden químico hay una gran lesión que puede continuar, o las quemaduras por inhalaciones también generan un proceso rápido inflamatorio y lesiones a nivel del patrón respiratorio. Es muy importante que tengamos presente eso, los líquidos, gases y vapores calientes, o líquidos o gases que puedan generar quemaduras de orden físico, o las físicas son generadas por hielo por temperaturas extremadamente bajas. También hay un daño tisular casi que directo, un daño por muerte de tejido muy rápidamente. ¿Cómo se evalúan las quemaduras? Entonces las quemaduras primero hay que evaluar varias condiciones. Se presentó una hemorragia, hay una alteración del patrón circulatorio en el paciente. ¿Cómo está la vía aérea de mi paciente? ¿Qué tanto afectó la vía aérea? ¿Qué tanto afectó la ventilación de mi paciente?
¿Qué tanto afectó la circulación? ¿Cómo se está dando la circulación de mi paciente en relación a la perfusión celular, la perfusión tisular, los pulsos distales, el gasto cardíaco? Y no solamente relacionarlo con quemaduras de primer grado. Obviamente las quemaduras de primer grado generan una gran sensación de dolor, pero hay que tener presente los agentes causales que pueden tener implicaciones mucho más graves en el paciente. Grado de discapacidad. Paciente que terminó con una quemadura en el brazo y entonces generó una lesión en la piel donde el paciente ya no va a extender el brazo, una quemadura en la vía aérea donde el paciente no va a tener una posibilidad de ventilación, una quemadura a nivel de la cara que le impidió la apertura ocular, daño a nivel del patrón auditivo, es decir, qué grado de discapacidad pueda tener el paciente. La exposición, es muy importante tener presente con la evaluación del paciente la exposición, y es que yo no debo desprender prendas cuando están sujetas en el paciente, y cuando se van a retirar prendas hay que hacerlas en áreas quirúrgicas con sedación, y sobre todo porque no sabemos el riesgo de desgaste y abrasión que se pueda generar o cizallamiento de algunos tejidos profundos. Entonces, cuando hago el desprendimiento puedo arrastrar gran parte del tejido del paciente y puedo incrementar la lesión. Este tipo de manejos debe hacerse preferiblemente en orden quirúrgico, en salas. Dolor. Aquí nos vamos a mirar el grado de dolor que tiene el paciente, de 0 menos dolor, 10 aumento del dolor o un dolor muy excesivo, para tener también la condición del manejo del dolor. La volemia, cómo está mi paciente frente a la parte de signos vitales y prevención del shock hipovolémico por pérdida de volumen sanguíneo, que se está yendo del espacio intracelular, intravascular, y se está perdiendo en el espacio intersticial por el grado de la quemadura. Es importante clasificar la clasificación de la quemadura. Se clasifica por la profundidad, por la extensión, por el agente causal, por el grado de lesión, el grado de impactación que pueda tener la quemadura. También hay que darle una clasificación. Y gran parte del manejo de ese paciente y la remisión de ese paciente dependerá. Le van a decir uno, ¿por qué edad tiene el paciente? ¿Cuál fue el porcentaje de quemadura? ¿Cuál fue el grado de quemadura? ¿Cuál fue el grado, la condición previa a la quemadura? ¿Cuál fue el agente causal? ¿Y qué órganos está afectando? Digamos que todo eso hace parte de la clasificación de la quemadura. Entonces, el manejo de la quemadura tiene varias condiciones. Asegurar la vía aérea y garantizar que el paciente me ventile. Pacientes que incluso necesitan sonda nasogástrica porque hay compromiso de la parte digestiva. Calculación del porcentaje de quemadura. Mirar si el paciente requiere un retiro de tejido muerto de manera rápida. ¿Y por qué? Porque hay tejido muerto que empieza a generar radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Los desechos celulares del daño de un tejido que terminan siendo tóxicos para el cuerpo. Entonces se mueren los tejidos, hay una muerte de células, pero esas células generan unos desechos. Esos desechos son los radicales libres. Y esos radicales libres, si permanecen en el cuerpo, pueden ser tóxicos para el paciente. Palpación de los pulsos periféricos. ¿Cómo se encuentran los pulsos? Pacientes que requieren catéter, sonda vesical, porque la protección renal es muy importante. Evaluar y tratar condiciones traumáticas adicionales a las que tiene el paciente. El manejo del dolor, control de líquidos, vacuna antitetánica. Las curaciones no deben ser agresivas, sobre todo la primera curación tiene que ser una curación muy delicada porque el paciente percibe un dolor importante. Irrigar la zona quemada con abundante agua, preferiblemente agua cuando son sustancias químicas, y es importante los medios físicos para el control de la temperatura, la humedección, el acceso venoso y la reanimación hídrica. ¿Qué es la reanimación hídrica? Que hay que compensar los líquidos perdidos. Todo dependerá del grado de quemadura, del porcentaje y de las condiciones, pero son como el parámetro general que usted en la atención debe tener presente. Vía aérea, control de líquidos administrados y eliminados, control de la protección renal,
control de la parte de temperatura, irrigación de la quemadura, control de acceso venoso. Importante la evaluación de condiciones anexas a la quemadura que pueda tener el paciente. Entonces, dentro del contexto vamos a encontrar bioseguridad. Es muy importante que yo ingrese con los equipos de protección personal para abordar mi paciente. Ahora, con todo esto del COVID, yo tengo que tener presente que mi paciente perdió la integridad de la piel de una manera abrupta y agresiva. Y el grado de infección posible para el paciente es muy alto. Los pacientes muchas veces no se complican porque tengan una alteración en relación a su control hídrico, una alteración del patrón ventilatorio, sino porque terminaron con una infección agregada a la quemadura. Entonces de nosotros depende la primera atención, control y bioseguridad con el paciente. Protección de la vía aérea. Si ese paciente antes de que se le inflame la vía aérea requiere una cánula de Guedel, hay que colocarle la cánula de Guedel. Si el paciente requiere un aporte de oxígeno por cánula, hay que colocarle un aporte de oxígeno por cánula. Porque la vía aérea se va a inflamar muy rápido y las condiciones de obstrucción de la vía aérea son oportunas. Entonces yo no voy a esperar que mi paciente entre en una inflamación de la vía aérea para colocarle una cánula de Guedel. Entonces debo prepararme y colocarla antes de que sea necesario generar una incluso ruptura de la piel para introducir la cánula cuando hay inflamaciones demasiado grandes. Control térmico. El paciente, una de las cosas que necesita es bajarle la temperatura. Y un paciente quemado, cuando usted lo irriga con solución salina preferiblemente, o incluso con agua, las condiciones de disminución del dolor son muy importantes. Algunos dicen, es que se le va a formar ampolla. La ampolla se le forma, irríguele o no le irrigue agua. Porque la formación de la ampolla no dependerá de la irrigación de agua, sino del grado y porcentaje de quemadura en profundidad. Entonces, una quemadura de segundo grado va a generar ampolla. Entonces, no necesariamente, y como hay un paradigma de que es que si le irriga agua se le forma ampolla, si le irriga agua y se le forma ampolla, lo que quiere decir es que el cuerpo está respondiendo con un mecanismo de autoprotección, que es la acumulación hídrica en la zona quemada. Acceso venoso. Y en el acceso venoso es muy importante tener presente las condiciones del acceso venoso, porque aquí nos vamos a algo que se llama la fórmula de Parkland. La fórmula de Parkland nos dice que son 4 cc, 4 mililitros, por superficie corporal quemada, por el peso del paciente. El valor que nos dé lo vamos a distribuir en las primeras 8 horas de hidratación del paciente y el siguiente lo vamos a ubicar en las siguientes 16 horas. Entonces la mitad del valor que nos dé en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Veamos un ejemplo. Vemos acá entonces el siguiente ejercicio. Un paciente tiene una quemadura anterior y posterior en la cabeza. Eso que equivale a un 9%. Es un paciente adulto. En el brazo tiene una quemadura anterior y posterior. Entonces me da un 9%. En el tórax tiene la mitad del tórax quemado y el abdomen anterior me da un 9%. Y en la pierna tiene quemado adelante y atrás, anterior y posterior me da un 18%. Total de superficie corporal quemada tiene un 45%. Y voy a la siguiente parte. El paciente pesa 65 kilogramos. Y tiene entonces un 45% de superficie corporal quemada. Según la fórmula de Parkland, 4 cc por el porcentaje de superficie corporal quemada por el peso del paciente. Al hacer la conversión me da 11.700 cc. Eso es lo que yo tengo que ponerle en 24 horas, 11.700 cc. Pero nos recomiendan que la mitad de ese valor lo coloquemos en una infusión en las primeras 8 horas. Es decir, 5.850 cc en las primeras 8 horas y 5.850 cc en las siguientes 16 horas. Entonces, yo mi paciente mi recorrido del paciente va a ser 1 hora. Entonces coloco 5.850 cc son para 8 horas.
pero yo lo voy a trasladar en un recorrido de 1 hora. Entonces, ¿cuánto le voy a poner a mi paciente en ese recorrido? Simple, 5.850 dividido 8. Eso me da 731 cc en 1 hora. Recordemos que las bolsas vienen de 500 cc y de 1000 cc. Entonces, ¿cuánto le va a colocar de líquidos a mi paciente? 1,5 bolsas durante mi recorrido para que me quede dentro del cálculo. Ay, que el paciente solo lo voy a trasladar 30 minutos. Pues sencillamente divido esto entre 2 para que me dé cuánto líquido le voy a colocar a mi paciente en los 30 minutos. Entonces, en los 30 minutos le voy a colocar 365 cc en 30 minutos. Entonces, para resumir, debo tener el dato del peso de mi paciente y debo hacer el porcentaje de cuánto se quemó. Yo miro las áreas. Acá dicen que la cabeza vale 9% anterior y posterior, el tórax vale 18% en tórax y abdomen anterior, 18% posterior, brazo 9% anterior y posterior, pierna anterior y posterior 18%, y genitales 1%. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente subdivido. Hagamos el ejemplo de una pierna. ¿Cuánto es el porcentaje de quemadura? Entonces, acá tengo la pierna de mi paciente y el paciente se me quemó solamente la mitad del muslo hacia arriba, solamente la parte anterior. Entonces, si yo ya sé que el muslo vale completo, la pierna anterior y posterior 18%, pues sé que anterior equivale a un 9%. Pero como se quemó solamente la mitad de la pierna hacia arriba, pues obviamente el porcentaje de quemadura es la mitad de ese valor. Es decir, que este paciente se quemó un 4.5%. Así es que yo lo debo relacionar con cada una de las partes anatómicas de mi paciente para que al sumarlas me den la condición. Ahora hay una cosa, en la fórmula donde yo debo considerar la gravedad del paciente, prima el grado más alto de la quemadura para saber si es leve, moderado, grave, crítico o con una sobrevida corta o fatal. Y es que si el paciente tiene quemaduras de primero, segundo y tercer grado, pero tiene de tercer grado, en la suma, en la multiplicación que voy a hacer en la fórmula, lo multiplico por 3. Pero alguien me va a decir, ¿por qué? Si es que el paciente tiene quemaduras de primero y segundo grado, pero es que tiene una quemadura de tercer grado. Inmediatamente eso hace que la conversión para determinar el índice de gravedad se multiplique por el grado más alto que tenga el paciente. Entonces, siempre tengan presente que para determinar si la quemadura es leve, grave, moderada, crítica, fatal o con alta inminencia de lesión en el paciente, siempre lo multiplico por el grado de quemadura que prime más en el paciente cuando el paciente tenga varios grados de quemadura dentro de su superficie corporal quemada. Entonces, después de esta explicación tengamos presente 4 cc lo vamos a multiplicar por el porcentaje que nos dé en la sumatoria de la quemadura de mi paciente. Sumo todos los pedacitos que se pudo haber quemado el paciente y hago un porcentaje total. Ese porcentaje es la superficie corporal quemada. Y lo voy a multiplicar por el peso del paciente. No siempre tengo el peso exacto, entonces yo le hago un cálculo ponderado, un cálculo aproximado. El valor que nos va a dar nos lo da en centímetros cúbicos. Ese valor, la mitad vamos a colocarlo en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Y de acuerdo a ese valor de la primera mitad, yo voy a determinar si mi traslado dura 1 hora, dura media hora, dura 15 minutos. Entonces simplemente cojo, si en 8 horas voy a colocarle una cantidad específica, pues cuánto le voy a colocar en el tiempo que yo lo voy a trasladar. Entonces ahí yo hago la división para poder llegar al valor de lo que yo voy a utilizar durante mi recorrido. Preferiblemente a los pacientes los manejamos con lactato de Ringer o solución salina. Es muy importante que digamos que la mezcla ideal para pacientes con quemaduras, lactato de Ringer o
o solución salina. La parte de proteger la quemadura es muy importante, con proteger la quemadura, y la voy a proteger con los vendajes. Los vendajes son muy importantes porque son los que nos van a proteger el tejido para la exposición del tejido al ambiente. Los coloco con gasas vaselinadas, gasas furacinadas y el vendaje compresivo, ese vendaje de sostén. Manejo del dolor, y aquí yo me voy mucho con la escala del dolor. El paciente hay que preguntarle el manejo del dolor. Pregunto, ¿qué tanto la escala del dolor? 0 es un estado pequeño, bajo, nulo, y lo vamos subiendo hasta 10, que es el más alto. Una de las cosas que ayuda a disminuir el paciente y el dolor del paciente es colocar y vertir agua. Ayuda muchísimo para la disminución del paciente. Tratar de distraerlo, tratar de que piense de otras cosas, pero inevitablemente es un paciente que tiene que tener un manejo farmacológico que obviamente nosotros, a menos de que contemos con una condición de autorización médica y una formulación médica, coloquemos manejos para el dolor. Casi siempre para los manejos del dolor en los pacientes con quemaduras, al igual que en las fracturas, se utiliza tramal, y en casos de dolores muy excesivos incluso se puede pensar en morfina. Protección renal. El paciente con quemaduras tiene un alto daño de la perfusión renal e insuficiencias renales post quemadura. Aparte que el riñón no solamente ha perdido un gran volumen de líquidos fruto de las hipovolemias y pérdidas que se pueden presentar sistémicas en el paciente, también tiene que eliminar radicales libres, y eso hace que la condición de que el paciente termine con un trauma renal o una insuficiencia renal es muy alto. Por eso el paciente requiere sonda vesical y requiere que le coloquemos control de líquidos administrados, control de líquidos eliminados, para garantizar la perfusión renal y evitar de que mi paciente, después de una quemadura, termine en una diálisis por daño renal. Y algo muy importante, el apoyo psicológico. Los pacientes, sobre todo cuando tienen quemaduras que afectan su parte estética, su parte funcional, su parte emocional, se ve demasiado afectada. Entonces, al paciente hay que tener muchísimo cuidado con los comentarios, lo que nosotros decimos del paciente, el pronóstico. Uy, mire cómo quedó, uy, no, terrible, no, eso mejor dicho. Porque el paciente inevitablemente, aparte de toda esa situación de dolor, toda esa situación de angustia, y usted llega a hacerle caras de terrible al paciente. El Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos recomienda que todo paciente que tenga unas condiciones específicas de quemaduras requiera intervención en unidad de quemados. Esos casos puntuales que recomienda el Colegio Americano de Cirujanos son los siguientes: quemaduras por inhalación por daño a nivel pulmonar, quemaduras que superen el 10% de la superficie corporal quemada, quemaduras de tercer grado independientemente del porcentaje de la quemadura, quemaduras que afecten la cara, las manos, los pies, los genitales o articulaciones importantes en el paciente, quemaduras de orden eléctrico incluidas por los rayos, quemaduras de orden químico, lesiones con quemaduras médicas que pueden terminar y complicando al paciente con una recuperación de difícil manejo. Cualquier paciente con quemaduras adicionales que tiene una quemadura, que tiene una fractura, que tiene un riesgo de mortalidad mayor. Pacientes que tienen una complicación adicional hemodinámicamente estable o traumas que requieren adicional a la quemadura, manejo en unidad de quemados. Los niños que se encuentren hospitalizados con un grado de complicación menor o con algún pronóstico de riesgo, pacientes también deben ser manejados en unidad de cuidado para quemados, y pacientes que tengan una lesión por quemadura que requiera una intervención especial, social e incluso emocional a largo plazo. Entonces, ten en cuenta que el manejo para el proceso de atención prehospitalaria en cuanto a las quemaduras es bastante complejo. No solo hay que tener presente las condiciones de la quemadura, sino todas las consecuencias que se puedan dar. Y sumado las complicaciones o lesiones anexas que pueda tener el paciente frente a las quemaduras. Esperamos que con este video se hubieran aclarado dudas frente al manejo básico de las quemaduras.
La intención de nosotros es dar informaciones muy concretas, muy puntuales y muy claras frente al proceso de atención, en este caso procesos de atención para el caso de quemaduras. Culturalmente, no coloquen huevo, no coloquen que sábila, que tela de araña, que no sé qué. Ninguna de esas condiciones son favorables para el paciente y la posibilidad de infecciones son muy altas. Recordemos no romper las ampollitas antes de las 6 horas, el manejo del dolor, la recuperación de líquidos, el control de las infecciones, el manejo y la parte emocional del paciente, su parte estética es muy importante. En nombre de Ore Capacitaciones, gracias por haber visto este video, esperamos que sea muy productivo para su proceso de entrenamiento y aprendizaje. No se les olvide vincularse a nuestro canal, darle clic a la campanita para que reciban más notificaciones. Si alguno está interesado en participar en procesos muy puntuales de capacitación, nos pueden contactar en los teléfonos que aparecen al final del video. Éxitos y bendiciones para todos, en nombre de Ore Capacitaciones, mil gracias.